Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Y si logran visualizar mi pantalla. Buenas tardes, Miss. Sí. Muy bien. Chicos, ¿me estaban escuchando lo que estaba mencionando? Me acabo de percatar que el micro estaba apagado. Sí, entonces hay que tener en cuenta la participación. Vuelvo a recalcar que tienen una nota adicional en cuanto al bimestre final, ¿no? Al finalizar el bimestre, ustedes tienen una nota adicional a ello. ¿Sí? Asimismo, aquellos que participan, ¿sí? Para que sea una participación ordenada, les voy a pedir que levanten su manito para que de acuerdo a ello logren participar, ¿no? Y de forma ordenada y no haya interferencias, ¿no? Y todos nos podamos comprender. ¿Sí, chicos? Muy bien. Dicho ello, vamos a recordar lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, de qué hemos hablado, qué es lo que hemos visto? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema anterior. A ver, Elvia. Miss, buenas tardes. Sí, Miss, hemos tratado sobre las palabras agudas, esdrújulas, sobresdrújulas, graves. ¿Se escuchó, Miss? Disculpe. Sí, sí, sí. Muy Ok. bien. Hemos hablado entonces las esdrújulas, las graves, las sobresdrújulas. ¿A qué tipo de titulación pertenece? Muy bien, chicos. ¿A qué tipo de titulación pertenece las esdrújulas, las graves, las sobresdrújulas? Elvia, ¿levantaste la mano? Miss, disculpe. Disculpe la interrupción, Miss. Ay, no te preocupes. A ver,
Cuando nosotros hablamos de las esdrújulas y las sobresdrújulas, es la tildación de qué cantidad de palabras. Por ejemplo, para yo determinar una palabra, para yo determinar que una palabra es aguda, por ejemplo, ¿cuántas sílabas debe de tener? Aguda 2, Miss. Ya, a partir de 2. Entonces, para determinar si es aguda, grave, sobresdrújula, ¿cuántas sílabas va a tener la palabra? ¿Cuántas sílabas debe tener? A partir de 2 a más sílabas. Sí. Dos de 2 sílabas a más, ¿cierto? Ahora, cuando yo digo que una palabra es aguda, Cuando una palabra lleva 2 sílabas y tiene acento en la última sílaba. ya, pero solamente debe de tener 2 sílabas, no creo. Chicos, una palabra para que sea aguda no necesariamente debe de tener solamente 2 sílabas. Ya puede tener más de 2 sílabas, pero ¿qué es lo que yo debo de tener en cuenta para poder determinar que una palabra sea aguda? ¿Qué es lo que yo debo de conocer, chicos? Y son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero no terminan en N, S o vocal. A ver, a ver, a ver, a ver. Hasta de que tenga la mayor fuerza de voz en la última sílaba está correcto. Ahora, de que no deben de terminar en NS vocal o deben de terminar en NS vocal para tildarla. A ver quién recuerda. Miss tiene que tener acento. Claro, a ver, una palabra va a ser aguda siempre y cuando primero su sílaba tónica debe de estar ¿dónde? En la última sílaba, ¿cierto? Y debe de tener, o yo coloco la tilde siempre y cuando esta termine en N, S o vocal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra maní. Yo tengo la palabra maní. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Tiene 2 sílabas. Ahora, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Ni.
En la ¿En la I. segunda sílaba? En la sílaba ni, claro, en la última sílaba. Y al ser en la última sílaba, termina en vocal. ¿Qué debo de hacerlo? ¿Qué debo de hacer, chicos? Separar las sílabas. A ver, termina en vocal y tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Entonces, ¿qué yo debo de hacer? Debo de tildarla, ¿ya? Porque cumple con la regla. Ahora, yo tengo la palabra mármol. ¿Cuántas sílabas tiene? Dos. Dos. Tiene 2 sílabas, ¿cierto? Ahora, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Mar. En la En última. Mar. mar, ¿cierto? Es en la penúltima sílaba. Entonces, si es en la penúltima sílaba, ¿sí? Ahora, ¿qué palabra es según su sílaba tónica? Grave. Es grave, ¿ya? Es grave. Y para poder determinar si tildo o no tildo, ¿qué recuerdo? El acento. No, ¿qué recuerdo? Ya sé que su sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Ujú. Ahora, para saber si tildo o no tildo, ¿qué debo de tener en cuenta? Los que terminan en S, en N, S o vocal. Se tildan las palabras graves, voy a tildar, siempre y cuando éstas terminen en cualquier consonante distinta o diferente a NS o vocal. Entonces, mármol tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. ¿Y la tilda o no la tilda? No. Son graves sin tilde. ¿No la tildo? Mármol. Mármol está en la penúltima sílaba y termina en una consonante que es diferente a NS o vocal. Entonces, ¿qué debo de hacer? Se Tildarlo. tildan. La Sí, se tildan. tildo. Entonces, ¿qué tipo de palabra es? Mármol. Es grave también. Es grave y grave con tilde. Tilde. Recuerden que va a haber palabras grave con tilde y grave sin tilde. ¿Ya? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, cuando yo digo que una palabra es esdrújula, Miss, es cuando va el acento entre la penúltima sílaba. es cuando tiene la mayor fuerza de voz, ¿dónde? En la antepenúltima sílaba. En la antepenúltima sílaba, exacto. Y para tildarla, ¿tiene alguna excepción? Sin O excepciones. sin excepciones, todas se tildan. ¿Ya? Eso es una palabra esdrújula. Y una palabra sobre esdrújula, ¿cuándo lo determino? Es cuando es el anterior antepenúltima sílaba.
Exacto. Es anterior a la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Es anterior a la antepenúltima sílaba. ¿Ya? Muy bien. Ahora, cuando nosotros vamos a determinar la tildación general, yo debo de recordar estas reglas básicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta tildación es a partir de 2 sílabas a más, ¿cierto? Ahora, ¿ustedes consideran de que los monosílabos, recordemos, ¿qué es un monosílabo? ¿A qué llamamos monosílabos? ¿Cuándo decimos que una palabra es monosílaba? A ver, Tomás, ¿levantaste la mano? Aquella palabra que no se separa en sílabas, por ejemplo, Dios, Ya. sol, sal, Entonces, por sería ejemplo, sol, ya, no se separa en sílabas. Entonces, ¿cuántas sílabas nada más tiene sol? ¿Ninguna? una sílaba, una sílaba. Una ¿Dónde se sílaba. compone una sola Entonces, sílaba? exacto. Entonces, los monosílabos son palabras que tienen solamente una sílaba, ¿ya? Ahora, los monosílabos, ¿se tildará o no se tildará? Hay monosílabos sin tilde y monosílabos sin tilde, con tilde. Hay, exacto, como las agudas y las graves, ¿no? Agudas hay con tilde y hay agudas sin tilde, ¿cierto? ¿Ya? Y lo mismo sucede con los monosílabos. A este tipo de tildación o la tildación de algunos monosílabos se le va a determinar como la tildación diacrítica. ¿Sí? Se le va a denominar como tildación diacrítica, ¿ya? A ver, nosotros podemos notar la diferencia entre estos dos sonidos, por ejemplo, T y T, y dónde. ¿Podemos diferenciar el significado de ambos términos? Si ustedes se percatan, se escribe igual, sí, tiene un sonido parecido, pero ¿en qué creen que se diferencia? En que una es En el T. tilde, T. En que una tiene tilde y la otra no. Pero aparte de ello, también se va a diferenciar en cuanto al significado, porque si una lleva tilde y la otra no, ¿tendrá el mismo significado, chicos? No, ¿O mis. será el no, mismo significado? tiene diferente significado. Tiene un significado diferente y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Dice, a ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta pequeña cartita, sí, de color rosado? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, mis. Ya, Elvia, a ver. Ok, mis. Dice, querida Elisa, mañana en mi cumpleaños te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas. Espero que vengas, dice Clara. Muy bien. Ahí vemos que en esta pequeña oración, por ejemplo, que dice, te invito a tomar el té a las 5. ¿Qué término se está repitiendo? Te invito a tomar el té. Exacto. En la primera parte, ¿a qué creen que se refiere cuando digo te invito? ¿A qué se referirá? A una persona misma. ¿A una A una, invitación? a una persona, claro, te invito. Está haciendo referencia a una persona. Y cuando digo a tomar el té, ese té, ¿a qué se refiere? Es una bebida, es una bebida o es un vaso de té, ¿no? Exacto, a la infusión. Entonces hace referencia al sustantivo.
¿Ya? Entonces, te y te son dos palabras muy diferentes, ¿no? Te sin tilde va a ser un pronombre. ¿Y qué es un pronombre? El pronombre es aquella palabra que da o reemplaza al sustantivo. Y te con tilde hace referencia al sustantivo. ¿Ya? Entonces, ahí esa es la diferencia. Te sin tilde es o hace referencia al pronombre y te con tilde es un sustantivo que hace referencia ¿a qué? A la infusión. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos estas dos palabras, van a tener sonidos idénticos, ¿no? Que nosotros los podemos diferenciar. ¿Por qué? Por la presencia de este acento diacrítico. ¿Ya? Nosotros los diferenciamos por ello. ¿Sí? A ver, vamos a ver. ¿Será el único monosílabo? No. Existe a este tipo de palabras que se asemejan mucho en cuanto al sonido, ¿sí? O la escritura de la palabra, se le denomina homófonos, ¿no? Son palabras homófonas que tienen un sonido parecido, escritura parecida, pero significado diferente, ¿no? Y los diferencia, ¿por qué? Por su acento diacrítico. Por ejemplo, digo, ¿cómo estás tú hoy? Tu mamá me dijo que estabas enferma. En esta oración, por ejemplo, ¿qué palabra se repite? Tú. La palabra tú. Término tú. Cuando digo, ¿cómo estás tú hoy? Ese tú, ¿a quién hace referencia o a qué hace referencia? A la segunda persona sería, ¿no? A una persona también. ¿A la segunda persona? ¿Ya? Bien, la Pero hace segunda referencia a persona. una persona. Y cuando yo digo, tu mamá me dijo que estabas enferma, ese tú, ¿a qué hace referencia? Tú, A tu mamá. ya. ¿Y ese tu mamá a qué hace referencia? ¿A qué nos referimos al decir tu mamá? O cuando digo tu cartera, tu pantalón, tu casaca. ¿Qué indica ahí? Adjetivo, adjetivo posesivo. Exacto, indica posesión, que algo te pertenece a ti, ¿cierto? Entonces, ahí ya puedo determinar cuándo se tilda y cuándo no. ¿Cuándo se tildaría el término tú? Cuando hace referencia a una persona, mejor dicho, cuando es pronombre. ¿Y cuándo no lo tildo? Cuando hace referencia a un adjetivo. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, tengo la siguiente oración. Dice, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermano. ¿Qué término se repite? ¿Qué término se repite ahí? Mi dice. Voy a comprarle El término mi. exacto, el término mi. Dice, compré un suéter para mí. Ahí, ¿a qué hace referencia? A mí. Para mí. A la Para mí. Zona. exacto, para la persona. Pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermana. Ahí, ¿qué función cumple? ¿Qué función Posesivo. cumple? Posesión, ¿cierto? Posesión, ¿ya? Entonces, lo mismo. ¿Cuándo tildo el término mi? ¿Cuándo lo voy a tildar? Cuando es persona. Cuando hace referencia a la persona. ¿Y cuándo no lo tildo? Cuando es ¿Cuándo? adjetivo. Cuando es adjetivo. Al igual que los, el término tú, ¿no? Ahora digo, el libro de matemáticas es muy difícil para nosotros, pero no para él, porque es un genio. ¿Qué término se repite? Él. El término él. En la primera parte, él, ¿a qué se refiere?
Artículo. ¿Qué es? Es un Un artículo. cierto, el libro de matemáticas, el cual está indicando el género, sí, del sustantivo. Ahora, es muy difícil para no, pero no para él, es él. ¿Por qué creen que se está tildando? Tilda porque es un sustantivo. ¿Él es un sustantivo ahí? Sí. ¿Están seguros? A ver, analicemos. Ese él, ¿a quién hace referencia? ¿A una Una persona. A una persona. ¿Pero de forma directa? ¿De forma directa lo está manifestando? Indirecta. De forma indirecta, o sea, no se especifica. ¿Cierto? Entonces ahí será un sustantivo o es un pronombre. ¿Mm? ¿Es sustantivo o pronombre ahí? Pronombre. Es un pronombre. Recordemos la definición de pronombres. Vamos a determinar y vamos a decir que es un pronombre cuando va a mencionar a la persona o al ser de forma indirecta. ¿Y cuándo es sustantivo? Cuando especifico a quién yo me refiero, ¿no? Cuando yo digo el niño, por ejemplo, o aquel niño estudia mucho. Ahí, ¿cuál es el sustantivo? Simplemente es niño. Pero si yo digo él estudia mucho, ya no es sustantivo, sería pronombre. ¿Ya? Hay que diferenciar ello. Entonces, cuando yo tildo el término él, cuando hace referencia a una persona, mejor dicho, cuando es un pronombre. ¿Y cuando no la voy a tildar? No la voy a tildar cuando es artículo. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? Ahora, siguiente oración. A ver, Elvia, ayúdame con la siguiente oración de ella me dijo. Ok, Miss. Ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo. Más deseo olvidar la conservación porque él es mi mejor amigo. Muy bien. ¿Qué palabra se está repitiendo? Ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo. Más deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. Más. El término más. Ahora, en la primera parte dice, ella me dijo que no amaba más a Sergio. Ahí, ¿a qué se refiere? Ahí, ¿a qué se refiere? Ese más, ¿a qué está haciendo referencia? A una negación. ¿Negación será? Cuando yo digo, ella me dijo que no amaba más a Sergio, ¿será negación ahí? Analizamos la oración. Chicos. O cuando yo digo, por ejemplo, no quiero más comida. Cantidad. Cantidad. Entonces acá, por ejemplo, cuando yo digo, ella me dijo que no amaba más a Sergio. Entonces, ahí, ¿qué estoy indicando? Estoy indicando cantidad. ¿Ya?
Hace referencia a cantidad, ¿no? ¿De qué cantidad? Del amor o del sentimiento que sentía hacia Sergio. Ahora, y que quería salir conmigo, más deseo olvidar la conversación. Ahí ese más. ¿Seguirá haciendo referencia a cantidad? Ese más estará indicando cantidad ahí, chicos. Más deseo ahí olvidar no. la conversación. Ahí está indicando de qué es lo que quisiera olvidar. ¿Hace referencia a ello o no? No, cierto. Entonces, ahí no está indicando, no indica cantidad. ¿Ya? Ahí no indica cantidad. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, está indicando cuando yo digo, incluso deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. Entonces, ahí no indica cantidad. Ahora digo, si quieres ir al concierto, ¿sí? Si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes de que se arrepienta de haberte invitado. ¿Qué término se repite? Sí. El Sí. término sí. Ahora, en la primera parte, ¿qué indica? Cuando yo digo si quieres ir al concierto, ¿qué está indicando? Indica condición. Condición, exacto. ¿Qué dice? Si desea ir al concierto, ¿qué debe de hacer? Debe decirle que sí antes de que se arrepienta, ¿cierto? Entonces, ese sí ahí, por ejemplo, ¿qué indica? Afirmación. Muy bien. Ya, entonces en la primera parte estoy condicionando una acción y en la segunda estoy afirmando. Y chicos, entonces cuando yo tildo, voy a tildar cuando voy a afirmar y no la tildo cuando es condicional. ¿Ya? Entonces, ahora, el acento diacrítico se le determina de esta forma. ¿Por qué? Porque se tildan los monosílabos. ¿Ya? Por ejemplo, digo, este regalo es para mí. A mí no me gusta esa música. ¿No? En ambos casos, por ejemplo, el término mi se tilda. Pero cuando yo digo, ese es mi libro y mi hermana y yo iremos de paseo, no se tilda. Entonces, tildo cuando tiene la función o cumple la función de ser pronombre. Y no lo tildo cuando, ¿sí? Cuando es adjetivo posesivo. Cuando dentro de la oración cumple la función de ser adjetivo posesivo. Entonces, recuerden, el término mi se tilda siempre y cuando
es pronombre y no se tilda cuando es adjetivo posesivo. ¿Ya? Ahora, el término tú dice tú, mírame de frente. Liliva y tú estudiarán informática. En ambos casos se tilda. Tu interés por la historia es notable y me dio mucho dolor cómo quedó tu auto. Entonces, ¿cuándo se tilda el término tú? El término tú se va a acentuar o se va a colocar la tilde cuando cumple la función de ser pronombre. ¿Ya? Cuando es pronombre. ¿Y cuándo no lo voy a tildar? Cuando es adjetivo posesivo. ¿Ya? En las dos primeras oraciones, si ustedes se percatan, cumple la función de ser pronombre, hace referencia a una persona. Y no se tilda cuando es adjetivo posesivo. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas sobre la tildación? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, chicos? No, Miss. Muy bien, seguimos. Ahora, el término él. El término él, ¿sí? Dice, él medita demasiado sus respuestas. Tú y él fueron los seleccionados, ¿no? En ambos casos, ahí el término él se está tildando. Ahora dice, el libro sobre historia patria lo encontrarás en la biblioteca. El día de ayer fue muy lluvioso. Pues en ambos casos, en las dos últimas oraciones, no se tilda el término él. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho hace un momento. ¿Qué nos dice acá? Se acentúa cuando hace o cumple la función de ser pronombre, cuando representa a una persona. ¿Sí? Y no se tilda cuando, ¿sí? Cumple la función de ser artículo, ¿ya? Cuando cumple la función de ser artículo. ¿Sí? Entonces, se tilda cuando es pronombre y no se tilda cuando es artículo. ¿Sí? Y el término más, ¿no? Ya hemos visto que el término más tiene un tipo de tildación particular, ¿no? Por ejemplo, debes ser más cuidadoso con tus expresiones. Y quiero que me prestes más atención. Desearía asistir, más no puedo. Y el informe estaba listo, más se dañó el disco duro. Entonces, en las dos primeras oraciones, por ejemplo, lleva tilde. ¿Por qué? Porque representa cantidad. Y si se percatan, en las dos últimas, la oración la puedo reemplazar, ¿sí? La puedo reemplazar con el término pero, ¿cierto? Porque si yo reemplazo con el término pero, me percato de que mi oración no cambia, no se modifica, sigue teniendo el mismo contexto, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Desearía asistir, pero no puedo. El informe estaba listo, pero se dañó el disco duro. Entonces, en ambas oraciones, ¿cambió algo cuando se empleó o usé el término pero? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el más se va a acentuar cuando va a desempeñar la función de ser adverbio de cantidad, ¿no? Cuando representa cantidad. Y no lo voy a tildar cuando cumple la función de ser conjunción.
¿Ya? Recuerdan que las conjunciones se emplea para complementar la oración. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre el término más cuando tildar y cuando no tildar. ¿Ya? Y el término sí, por ejemplo, sí, pienso escribirte pronto. Con mucho dolor, sí acepto las circunstancias. Entonces, ¿cuándo yo debo de tildar? Dice el término sí, cuando cumple la función de ser adverbio de afirmación o adverbio sustantivado o variante pronominal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se refiere a a una persona, ¿ya? Por ejemplo, el sí de las niñas es adverbio sustantivado, ¿no? Que hace referencia a la afirmación de una persona. Lo quiso para sí y volvió en sí del desmayo. Variante pronominal. ¿Ya? Ahora dice, no recuerdo si lo dije. Compraría esa casa si tuviera dinero, si pudiera conseguirlo. No me gusta el sí de ese piano. Entonces, cuando yo no debo de tildar el término sí, primero no debo de tildar cuando es una conjunción, ¿no? Si va al principio, sí, y actúa como duda, ¿no? Como probabilidad. Y cuando hace referencia a la nota musical. Entonces, yo no tildo cuando hace referencia a la nota musical. ¿Ya? Ahora, el término té dice, la familia se reúne todas las tardes a tomar el té. El té que te da es para que te cures. Hasta ahí, estas dos oraciones, tenemos el término té que se tilda. Y dice, te lo dije ayer, cuando lo sepas, te sorprenderás. La T de esa máquina de escribir no funciona. Entonces, ¿cuándo yo debo de tildar el término T? Se va a tildar cuando cumple la función de ser, ¿qué cosa? Sustantivo, cuando hace referencia a la a la infusión, ¿no? Mejor dicho, que hace referencia al nombre de una planta, ¿no? A la infusión prácticamente, que es un sustantivo. Y cuando yo no voy a tildar el término T, cuando es variante pronominal, ¿no? Y hace referencia al nombre de la letra, ¿no? Del alfabeto, ¿sí? Entonces, en esos dos casos yo no lo tildo, ¿ya? Luego tengo el término de, ¿no? El de se va a acentuar o se va a colocar la tilde cuando cumple la función de ser del verbo dar, ¿no? Que yo le dé la razón, por ejemplo. Que yo le dé la razón. Entonces, ahí, por ejemplo, lo estoy tildando ¿por qué? Porque cumple la función, ¿sí? De representar al verbo dar, ¿no? Y cuando yo digo, por ejemplo, ojalá me dé un aumento, que me agregue, ¿no? Ahora, de Phoenix a California, luego soy consciente de nuestra gran diferencia de edad y la letra D es la cuarta de nuestro alfabeto. Entonces, cuando yo no tildo, primero cuando es preposición,
¿no? Recuerdan que las preposiciones cumplen como enlaces, ¿no? Y cuando hace referencia al nombre de una letra, ¿ya? Al nombre de la letra del alfabeto, tampoco yo lo tildo, ¿no? Entonces no se tilda cuando es preposición y cuando hace referencia a la letra, ¿sí? Del alfabeto, ¿ya? Eso es en cuanto al término de. Y el término sé dice, yo sé que nada sé. Sé poco sobre tu pasado. Ya sé que él se fue. Ahí, si ustedes se percatan, el término sé, ¿por qué creen que se estará tildando en estas dos primeras oraciones? ¿Mm? En estas dos oraciones, ¿por qué se está tildando? A ver, digo, yo sé que nada sé. ¿Qué es lo que podemos interpretar? Porque se trata de persona, Miss. Dice, yo sé que nada sé. Ahí hará referencia a la persona. ¿Están seguros? Yo sé, de yo, de mí. Ese yo, claro, el yo es un pronombre, pero el término Es se una, hace referencia. es Ser. una forma verbal. Es un verbo que desempeña la función de representar al verbo Saber. al verbo saber. Ahí dice, yo sé que nada sé. ¿Qué manifiesta? Manifiesta el verbo saber, ¿ya? O sé poco sobre tu pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué se tilda? Porque cumple la función de representar a una forma verbal, ¿sí? Del verbo saber. ¿Y cuando yo no tildo? Cuando es variante pronominal, ¿no? Cuando hace referencia al ser, a la persona. Por ejemplo, ya sé que él se fue. Entonces, de forma indirecta representa o cumple la función de indicar a a la persona, ¿ya? Esa es la función principal. Entonces, tiene ese objetivo al momento del desarrollo, ¿ya? Dice, si Pedro no ha llegado aún, no se puede comenzar el concierto. Entonces, ese aún, ¿por qué se está tildando? ¿Por qué resalta o representa la función del término todavía? ¿No? Si Pedro no ha llegado aún, no se puede comenzar el concierto. ¿Qué indica? Que si aún, ¿qué quiere decir? Todavía. Si Pedro no ha llegado todavía, no se puede comenzar el concierto. Entonces, ahí se tilda. Lo mismo que sucede con el término más, ¿no? El término más, por ejemplo, no se tilda cuando, sí, ese más se puede reemplazar con el P. ¿Ya? Ahora, ¿y cuando yo no tildo? Cuando el término aún cumple la función de ser una conjunción y se puede reemplazar con el hasta, el también, el incluso y el siquiera, ¿no? Incluso los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Entonces, ahí yo no tildo. ¿Ya? Y la tildación de las preguntas, ¿no? De los qué, cuál, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Se tilda cuando aparecen preguntas, ¿sí? Con los signos de interrogación o de exclamación, y no se acentúan cuando desempeñan la función de ser pronombres relativos, ¿ya? Acá tienen un pequeño gráfico que ustedes pueden tomarle una pequeña captura para que puedan tenerlo ahí de manera rápida y poder determinar cuándo tildar y cuándo no tildar. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta referente a la tildación diacrítica?
¿Ninguna? Muy Sí, bien. Entonces, no hay... Miss, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿podría volver a poner la anterior para poder tomarle foto, por favor? Ya, Gracias. ahí está. Ya está, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, vamos a desarrollar este ejercicio. Ya vamos a completar con la tildación diacrítica, ¿sí? Las oraciones, ¿no? Con los monosílabos. ¿Sí? Muy bien. A ver, les voy a dar 2 minutos para que lo analicen. Muy bien. A ver, empezamos. La primera oración. A ver, ¿quién participa, chicos? A ver, Elvia, ¿con qué monosílabos completaría? A ver, te espero para tomar un té. Muy bien. El primer T, ¿se tilda o no se tilda? Té, no, Miss. La última sí, porque es un té. Muy, muy bien. Siguiente, la siguiente oración. La segunda oración. Dice qué libro es. ¿Con qué monosílabo lo tildo? ¿Qué monosílabo empleo? Dice que el libro es de
él. ¿Cierto? Siguiente. Tú, dámelo a mí. En ambos casos, tanto el tú como el mí se tilda. Viene, lo diré. Si viene, se lo diré. Ese sí no se tilda y el sé tampoco. ¿Cierto? Él sabe que lo sé todo, por ejemplo. Él sabe que lo sé todo. Ambos, tanto él como sé, se tilda. Él porque hace referencia al pronombre y sé del verbo saber. Espero que se lo dé a él, por ejemplo. Ya sé que no le gusta, ¿sí? Él me lo dijo. A mí me da igual, él es mi amigo o no. ¿No? Si él es mi amigo o no. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas, consultas hasta aquí? Bueno, ninguna, ¿verdad? Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.